Buenas tardes. Entramos ahora en el segundo simposio de implementación clínica de la farmacogenética en Iberoamérica. Primero, un saludo a todos los presentes y, por supuesto, a los que están online desde Iberoamérica, España o Portugal. Y comentar que para este simposio las comunicaciones orales se han presentado en forma de vídeo, que se van a ir exponiendo uno a uno. Y comentar que hemos recibido hasta 16 ponencias de 15 ponentes diferentes y la hemos dividido en 4 bloques. Iremos presentando los bloques uno a uno. Los vídeos duran aproximadamente 5 minutos máximo, algunos un poco más, otros un poco menos. Y presentar en primer lugar a la mesa que me acompaña. En primer lugar, a mi izquierda, la investigadora Beatriz Reis, investigadora predoctoral en la Universidad de Porto, en Portugal. Y a mi derecha, la doctora Carla, que creo que después de las charlas de hoy necesita poca presentación, investigadora postdoctoral aquí en el INUVE, y un servidor, Juan Antonio Villatoro, investigador postdoctoral en el Instituto de Investigación Biosanitaria de aquí de Extremadura. Y nada más, vamos a comenzar con el primer bloque, que vamos justo de tiempo. Al final, en los últimos 15 minutos, tendremos turnos para preguntas, ya que varios de los ponentes están aquí presentes y otros supongo que también están online. Y en el primer bloque va relacionado con los estudios de regulación farmacogenética. Tenemos 2 ponentes. En primer lugar, Laura Romero Romero, del Instituto de Investigación Biosanitaria de Extremadura, cuyo título es Criterio y asignación de los niveles de recomendación de la información farmacogenética contenida en ficha técnica de alimentos. Y en segundo lugar expondrá Carla Sánchez Jiménez, también del INUVE, y el título de su comunicación es Variabilidad de la información farmacogenética en las fichas técnicas de la Agencia Española del Medicamento. Comenzamos con... Buenas, yo voy a hablar sobre los criterios de asignación de niveles de recomendación de la información farmacogenética contenida en las fichas técnicas de los medicamentos. Previo a este trabajo, hay otro estudio del grupo, el cual concluye con la creación de la base de biomarcadores farmacogenómicos ya publicada en la página de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y en el cual se observa que el 55,4% de los fármacos comercializados incluyen información regulatoria farmacogenética, por lo cual nos surge la necesidad de clasificar esta información. De esta manera, establecemos para este trabajo 2 objetivos. Por un lado, revisar esa información farmacogenética contenida en las fichas técnicas de los principios activos publicados en la base y, por otro lado, clasificarla. Para ello, se hace una revisión de las fichas técnicas de los principios activos con asociaciones farmacogenómicas con nivel de evidencia 1A. Serían en total 63 principios activos asociados a 14 biomarcadores germinales y 80 principios activos asociados a 45 biomarcadores somáticos. Para su clasificación se propone la siguiente sistemática basada en los criterios de ClinVGX, en la cual tenemos en cuenta la existencia de variantes, el fenotipo clínico asociado, la acción clínica y la recomendación de realización o no de la prueba, obteniendo 6 niveles que se distinguen en requerido, recomendado, útil, informativo, sin farmacogenética clínica y sin farmacogenética. Además, dependiendo de la acción clínica, podemos saber la utilidad de la prueba. Puede ser para selección de principio activo, para dosificación, para evitar reacciones adversas, para prevenir fallos en la eficacia, para evitar interacciones o para tratar subgrupos poblacionales. Aquí podemos ver los resultados obtenidos, en el cual destaca que la mayoría de las fichas técnicas nos indican que la prueba es requerida. Aunque bien es cierto que aquí tienen mucho peso los fármacos asociados a biomarcadores somáticos, ya que estos por indicación la mayoría son requeridos. Y como conclusión, podemos decir que la clasificación propuesta permite estructurar y simplificar la interpretación de la información farmacogenética y que este sistema podría facilitar la integración de la farmacogenética en la práctica clínica. Muchas gracias por su atención.
Buenas tardes, voy a presentar este trabajo sobre la variabilidad de la información farmacogenética en las fichas técnicas de la Agencia Española del Medicamento. Las fichas técnicas son una herramienta fundamental en la práctica clínica, ya que recogen información sobre el uso, la eficacia y la seguridad de los medicamentos. Sin embargo, puede existir variabilidad en la información, por lo que es importante evaluar su reproducibilidad. El objetivo general fue evaluar la reproducibilidad de la información contenida en las fichas técnicas de los principios activos con nivel de evidencia 1A para germinales y test requerido para somáticos. Para conseguirlo, se desarrolló un programa informático diseñado para acelerar la identificación de biomarcadores en ficha técnica para el posterior análisis de la información farmacogenética. En esta diapositiva se resume el flujo de trabajo del programa. El usuario introduce el nombre del principio activo y los biomarcadores que desea buscar. A partir de esos datos, la herramienta descarga la ficha técnica correspondiente, analiza el contenido y localiza las apariciones de esos biomarcadores o de sus sinónimos. Finalmente, recopila la información relevante para facilitar su posterior revisión. La automatización evita tener que revisar manualmente documentos extensos y reduce así el riesgo de pasar por alto información importante. Ahora muestro los resultados de la evaluación. En el caso de los biomarcadores germinales, se observa que la información es consistente en las fichas técnicas, ya que un 75% de la información es la misma en 3 fichas, lo que indica una buena reproducibilidad. En las categorías de más o menos información se encuentran discrepancias porque vienen incluidos estudios clínicos propios de cada laboratorio. Las discrepancias observadas, que fueron 4, se le comunicaron a la AIMS. Un ejemplo es el siguiente. En el metoprolol hay que añadir información sobre sensibilidad étnica. En el caso de los biomarcadores somáticos ocurre lo mismo. La información es consistente en las fichas técnicas, ya que un 89% de la información es la misma en 3 fichas, lo que indica una buena reproducibilidad. Al igual que con los biomarcadores germinales, las discrepancias observadas, que fueron 3, se le comunicaron a la AIMS. Un ejemplo es el siguiente. En el dabrafenib hay que añadir información sobre indicación para población pediátrica. En conclusión, se observa una adecuada reproducibilidad en las fichas técnicas de los principios activos con nivel de evidencia 1A y test requerido. Además, la herramienta desarrollada permite identificar de forma eficiente esta información farmacogenética, facilitando el análisis de esta. Muchas gracias por su atención. Vamos a continuar con el segundo bloque de estas comunicaciones orales, titulado Estudios farmacogenéticos en poblaciones iberoamericanas. Va a constar de un total de 6 comunicaciones orales, de las cuales el orden de los ponentes serían los siguientes. En primer lugar, la doctora Catalina Altamirano Tinoco, procedente de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Leobardo Ibarra Sánchez, estudiante de doctorado del Instituto Politécnico Nacional de Durango, de México. La estudiante María Fernanda Monroy Baroja, también procedente del Instituto Politécnico Nacional de Durango. Inés Ferreira Silva, estudiante de máster procedente de la Universidad de Porto, Portugal. Caique Manocho, el aquí presente, estudiante de doctorado procedente de la Universidad Federal do Triángulo Mineiro de Uberaba. Y por último, Alberto Ortega, procedente de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Muy buenos días, hoy presentaré el análisis del polimorfismo genético del CIEP1A2 en una población nicaragüense de voluntarios sanos. El gen CIEP1A2 codifica para la enzima hepática encargada de metabolizar diferentes sustratos o fármacos utilizados en la práctica clínica como la cafeína, la clozapina, la tiofilina y ciertos antidepresivos. La presencia de un polimorfismo genético que conlleve a la disminución o aumento de la actividad metabolizadora de una enzima específica del CIEP podría producir un aumento o una disminución en las concentraciones plasmáticas del medicamento administrado y por lo tanto modificaciones en el efecto farmacológico y o un aumento en la probabilidad de aparición de reacciones adversas e interacciones medicamentosas.
El objetivo del estudio era determinar las frecuencias de las variantes alélicas y genotípicas del CYP1A2 en una población nicaragüense de voluntarios sanos, que estuvo compuesta por 212 participantes originarios de los diferentes municipios de Nicaragua, ubicados en las regiones del Pacífico, Central Norte y regiones autónomas de la costa Caribe Norte y Sur. En ellos se utilizó el método del cóctel Ceiba, empleando dosis orales de 100 miligramos de cafeína para medir la actividad del CYP1A2 a través de su metabolito paraxantina. Dentro de los resultados, el 43,4% de los participantes eran hombres y el 56,6% mujeres, con una media de edad de 28 años, en los cuales se hizo la determinación de las variantes alélicas y de genotipo en el 100% de la población de estudio. La tabla 1 muestra las frecuencias para las variantes alélicas del CYP1A2, evaluando un total de 424 alelos. El alelo asterisco 1A y el alelo asterisco 1F reportan una actividad normal con una puntuación de actividad de 1. El número exacto de veces que se detectó el alelo asterisco 1A en las muestras evaluadas fue de 121 recuentos positivos y 303 recuentos positivos para el alelo asterisco 1F. El alelo de referencia en este estudio representa solo el 28,5% de la población, con un intervalo de confianza que va entre 24,4% y el 33%. La tabla 2 agrupa los alelos en parejas para definir el perfil genético real de cada persona, evaluando un total de 202 individuos voluntarios sanos. Genotipo asterisco 1A corresponde a los individuos homocigotos para el alelo de referencia. Representan solo el 9,9% de la población estudiada. Su intervalo de confianza estimado se sitúa entre los 6,5 y los 14,7%. El genotipo asterisco 1F corresponde a los individuos homocigotos para la variante polimórfica lenta. Constituyen la mayoría con el 52,8% de la población analizada. Su intervalo de confianza oscila entre el 46,1% y el 59,4%. A diferencia de ciertas poblaciones donde el alelo de referencia puede llegar a tener frecuencias superiores al 60-80%, en este estudio solo representa el 28,5% de la población. Los participantes del estudio se dividen en dos perfiles opuestos frente al consumo de café, bebidas energizantes o suplementos que contienen cafeína. Metabolizadores normales rápidos, que es nuestro 28,5%, estos eliminan la cafeína de su torrente sanguíneo de forma eficiente. Son personas que experimentan los beneficios de la cafeína en el rendimiento físico y de alerta de forma óptima. Tienen un riesgo menor de sufrir elevaciones de la presión arterial o eventos cardiovasculares derivados de una ingesta moderada alta de café, ya que la sustancia no se acumula en el organismo. El grupo con el 71,5%, la mayoría en este estudio, porta el alelo asterisco 1F, que prácticamente es nuestra variante alélica lenta. En cuanto a la frecuencia genotípica, el 9,9% de la población de estudio posee dos alelos del gen completamente funcionales. Los metabolizadores rápidos van a presentar efectos beneficiosos, por lo tanto mayor rendimiento y concentración, y tienen el riesgo cardiovascular más bajo asociado a la ingesta regular de café. El 52% de la población tiene una reducción importante en la tasa de aclaramiento de la cafeína, permaneciendo activa en el torrente sanguíneo por más tiempo. Este porcentaje de la población son muy susceptibles a sufrir efectos adversos prolongados como insomnio, taquicardia, temblores o ansiedad. Clínicamente, este grupo tiene un elevado riesgo de padecer hipertensión arterial o disfunción renal si superan una ingesta de 2 a 3 tazas diarias. El 37,3% corresponde al genotipo heterocigoto asterisco 1A, asterisco 1F, clasificados también como metabolizadores lentos. Podemos concluir que el alelo funcional para metabolizar cafeína es escaso en la población nicaragüense de voluntarios sanos. El 71,5% de la población analizada es sensible a los efectos de la cafeína, ya que son metabolizadores lentos. Solo 1 de cada 10 individuos posee la protección genética homocigota para procesar la cafeína de manera rápida y segura a alta dosis. El 90,1% de los participantes pertenece a la categoría fenotípica de metabolizadores lentos para cafeína. Por lo tanto, estos resultados demuestran que las pautas estandarizadas de ingesta de cafeína para la población general no son recomendables en esta población de voluntarios sanos nicaragüenses, requiriendo un enfoque personalizado para evitar riesgos cardiovasculares y alteraciones del estado de vigilia y sueño. Muchísimas gracias por la atención prestada.
Que tengan buen día. Hola, mi nombre es Leobardo Ibarra Sánchez, estudiante de doctorado en Ciencias en Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional, con sede en el CIDIR Unidad Durango. Les presentaré los resultados preliminares del proyecto titulado Identificación de variantes en el gen CYP2D6 predictoras del fenotipo de dextrometorfano en población indígena mexicana, dirigido por la doctora Marta Sosa y codirigido por el doctor Adrián Llerén. La enzima CYP2D6 metaboliza hasta el 25% de los fármacos usados en la práctica clínica. El gen que la codifica tiene un número muy elevado de variantes de nucleótido único y el número de copias que modifican la actividad catalítica, dando lugar a 4 fenotipos metabólicos conocidos. Aunque se han incluido muchas de estas variantes para la formación de guías farmacogenómicas en otras poblaciones, en población indígena mexicana, estas variantes no pueden predecir el fenotipo esperado, por lo que existe una gran brecha de conocimiento. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es identificar estas variantes en el gen CYP2D6 en población indígena mexicana del noroeste de México para predecir el fenotipo de dextrometorfano en la población de México. Los objetivos específicos son identificar estas variantes involuntarios cuyo genotipo no predice el fenotipo, evaluar la función de las nuevas variantes mediante herramientas bioinformáticas de modelado, determinar la relación entre las nuevas variantes y el fenotipo metabólico de dextrometorfano en población indígena previamente estudiada y evaluar la frecuencia de estas nuevas variantes y su relación con el fenotipo en población general de México. El proyecto ha sido aprobado por el Comité de Ética e Investigación del Hospital General 450 del Estado de Durango. El muestreo en campo se realizará en comunidades de origen huichol, cora, tepehuano, tarahumara y mexicanero, de las cuales se han visitado las primeras 2. A cada voluntario se le tomó una muestra de sangre en un tubo con EDTA y se le realizó una entrevista y una revisión médica posterior a la firma del consentimiento informado. De la sangre se extrajo ADN con el kit Kiam DNA Blood Mini y se midió la concentración e integridad del mismo utilizando espectrofotometría y un gel de agarose. Posteriormente, el gen se amplificó mediante PCR con los cebadores reportados por Gaedic y colaboradores en 2002 y se secuenciaron al equipo de MISEC y Lumina. Los datos se alinearon contra el genoma de referencia, se produjeron los archivos BAM y las secuencias con sexos preliminares se analizaron mediante BLAST. Adicionalmente, se realizó la determinación del número de copias mediante PCR cuantitativa en un ensayo dúplex usando 30 nanogramos de ADN. Se utilizaron sondas para CYP2D6 y de RNA-SAP como referencia y se analizaron el software CopyCaller versión 2.1. Actualmente se han recolectado muestras de voluntarios de las comunidades huichol y cora, teniendo 15 muestras en total, y 7 se analizaron por secuenciación de nueva generación. El análisis preliminar por BLAST de las secuencias consenso identificó que en 4 de ellas hay una inserción no descrita en la base de datos de DevSNP localizada en el promotor. En una de estas muestras se detectó simultáneamente el alelo raro 176.001 y en otra muestra se identificó la subvariante 2.023. En el análisis del número de copias en la cohorte completa, se encontró que 2 pacientes presentaron una copia, 5 mostraron las 2 copias estándar y 8 exhibieron duplicaciones o multiplicaciones del gen. Respecto al análisis del número de copias, la elevada prevalencia de multiplicaciones génicas concuerda con las frecuencias reportadas por Andrés y colaboradores en 2017 y enfatizan la incógnita de la relación entre el genotipo con multiplicaciones y un fenotipo que corresponde a metabolizadores normales lentos que, a pesar de tener más de 2 copias del gen, no expresan este metabolismo. En cuestión de variantes, el genotipado no siempre logra explicar la actividad metabólica real mediante el cálculo clásico del Activity Score, y la secuenciación sugiere que existen variantes que no son capturadas por los paneles usados comúnmente. Al ser resultados derivados del análisis BLAST y de secuencias consenso, estos hallazgos son preliminares y deben tratarse con cautela científica como hipótesis de alta probabilidad. Las conclusiones son que se identificó una potencial inserción de alelos de baja frecuencia que pueden explicar la discrepancia genotipo y fenotipo en población indígena. Los perfiles de número de copias están en concordancia con el estudio previo y las variantes deben ser confirmadas mediante el análisis bioinformático formal y las técnicas experimentales de secuenciación Sanger. Estas son mis referencias y les agradezco su atención.
Buenos días, mi nombre es Fernanda Monroy y a continuación les voy a presentar los resultados del trabajo titulado Identificación de variantes nucleotídicas en los genes ABCC, CYP3A5 y CEP72 y su asociación con la neuropatía periférica inducida por vincristina en pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda. La leucemia linfoblástica aguda es el cáncer pediátrico más frecuente a nivel mundial. Si bien las tasas de curación han aumentado drásticamente, la toxicidad por el tratamiento sigue siendo un desafío crítico para la calidad de vida de los pacientes y el éxito terapéutico. La vincristina es un pilar fundamental en los protocolos de quimioterapia. Sin embargo, su principal efecto adverso es la neuropatía periférica inducida por vincristina, o VIP, la cual causa dolor neuropático y disfunción motora, disminuyendo drásticamente la calidad de vida de los pacientes. Clínicamente existe una alta variabilidad interindividual en la gravedad y aparición de esta toxicidad, mediada potencialmente por factores genéticos. A nivel molecular, los transportadores de flujo de la familia ABCC y la enzima CYP3A5 participan en la farmacocinética de la vincristina, mientras que el gen CEP72 ha sido asociado con su farmacodinamia. Bajo esta premisa, el objetivo de este estudio fue determinar la asociación entre diversas variantes nucleotídicas en los genes ABCC1, ABCC2, CYP3A5 y CEP72 con el desarrollo de la neuropatía en pacientes pediátricos del estado de Durango, México, diagnosticados con leucemia linfoblástica aguda. Metodológicamente, realizamos un seguimiento clínico estrecho de los pacientes, clasificando como casos a aquellos que desarrollaron la neurotoxicidad grado 2 o superior de acuerdo con la escala CTK de versión 4.0 y como controles a los grados 0 y 1. Posteriormente, mediante ensayos de PCR en tiempo real, genotipificamos las variantes de interés y empleamos modelos de herencia logística multivariado para el análisis estadístico. No se encontraron diferencias estadísticas entre los grupos ni asociación con la neuropatía en las variantes genéticas analizadas, con excepción de la variante RS11190298 de ABCC2, en la cual se observó que el alelo G fue significativamente más frecuente en los controles que en los casos, y que su frecuencia en el grupo control coincide con las poblaciones de referencia de América Latina. Al explorar la arquitectura genética mediante modelos de herencia, tanto el modelo codominante, el dominante como el aditivo resultaron estadísticamente significativos, demostrando que el alelo G ejerce un efecto protector robusto contra la neuropatía moderada a severa. Entre estos, el modelo aditivo ofreció el mejor ajuste biológico con el menor valor de A y C y una P igual a 0.004, lo que confirma que la protección contra la neurotoxicidad se incrementa de manera acumulativa por cada copia del alelo G presente. Por otro lado, al analizar la etapa del tratamiento, observamos un marcado predominio de la neurotoxicidad durante la fase de inducción, con una diferencia estadísticamente significativa entre casos y controles. Este marcado predominio de la toxicidad durante la inducción es consistente con un desarrollo temprano de la neuropatía, lo cual respalda un mecanismo de origen farmacocinético. Este fenómeno clínico se alinea con el efecto protector que observamos en el alelo G. A nivel molecular, la presencia de esta variante genética se traduciría en un transportador ABCC2 completamente funcional. Al optimizar el eflujo celular de la vincristina desde las primeras exposiciones al tratamiento, se reduce la acumulación intracelular en el tejido nervioso periférico, mitigando el depósito celular y confiriendo una protección contra el daño axonal temprano. En conclusión, este estudio demuestra que la variante RS11190298 de ABCC2 es un biomarcador prometedor para la estratificación de la susceptibilidad a la neurotoxicidad por vincristina en la población pediátrica mexicana. Si bien estos hallazgos son de naturaleza hipótesis generadora, abren la puerta a una verdadera implementación de la medicina personalizada. El siguiente paso será la validación prospectiva en cohortes iberoamericanas más amplias y diversas, integrando datos farmacogenómicos y farmacocinéticos para diseñar algoritmos de dosificación individualizada de vincristina. Muchas gracias por su atención.
Hi everyone, my name is Inês Silva. I'm a cell and molecular biology master's student and I'm currently developing my dissertation at the genetics unit from the Faculty of Medicine of the University of Porto. Today I'm going to be talking about part of my project titled Genetic Insights for Safer Therapies, analyzing TPMT pharmacogenetic variants in the Portuguese pediatric population. This project started with a very practical clinical question. When treating children with inflammatory bowel disease, autoimmune and other inflammatory disorders, we often rely on a group of drugs called thiopurines that, despite their efficacy, can lead to adverse drug reactions, as one of the most serious risks is myelosuppression, a dangerous drop of blood cell production. So, small differences in how patients metabolize the drug can have serious consequences. But what drives these differences in drug tolerability and dose response across patients? In large parts, in their genetics. The gene at the center of this question is TPMT, thiopurine S-methyltransferase, which encodes an enzyme responsible for the methylation of thiopurine active metabolites, involved in the pathways towards their inactivation and preventing their accumulation, acting as a metabolic safety valve. But when certain variants are present, this safety valve fails, since this results in reduced or even absent enzyme activity, meaning the drug accumulates to toxic levels. The problem was simple. No population-specific data for Portuguese children. We didn't know how common these variants were and therefore how impactful they can be in this population, so that's exactly what we set out to understand. We conducted a study, including 544 pediatric patients from the ULS São João Tertiary Hospital between 2009 and last year. For this, genomic DNA was extracted from peripheral blood samples. Selected exons were amplified by PCR and analyzed by Sanger sequencing. Variants were then classified into star allele nomenclature, which groups variant combinations by their expected impact on enzyme activity. Looking at our results, inflammatory bowel disease accounted for 96% of all clinical diagnoses, with Crohn's disease as the most frequent at 47%. A small but clinical diverse group presented with autoimmune and other inflammatory conditions, which is consistent with the current thiopurine therapy practice and age onset of these diseases. Of all 544 patients, 11% carried at least one variant allele, and the cohort was predominantly composed of adolescents aged between 12 and 70 years old. The three most common variants were TPMT star allele 2, 3A, and 36, all tier 1 variants associated with new enzyme activity, that taken together accounted for 86% of all variant alleles detected, a distribution which is consistent with other European cohorts. Beyond this, we also identify less common variants, star allele 8, a decreased function allele, and star allele 16, a no function allele. But beyond this, we came across two unclassified intronic variants, whose clinical significance is still unknown, which raises the possibility of population-specific genetic variability that standard genotyping panels might miss. This highlights the importance of population-specific data and reinforces the clinical value of preemptive pharmacogenetic testing, not just for thiopurines, but as a broader move towards personalized medicine. Population-specific data remains scarce in Portugal, and closing this gap is essential to ensure that genetic diversity is represented, not overlooked in clinical decision-making. Lastly, I would like to thank all the institutions whose support made this work possible, and to thank you. It has been a pleasure to share my work with you today. If you have any questions, please feel free to come and talk to me. I would love to discuss it with you. Buenas tardes, voy a presentar trabajo Relevancia de la ancestría molecular en la farmacogenética de Ecuador y Nicaragua.
Las populações de Latinoamérica são populações mestiças que constituem principalmente de ancestria nativo-americana, europeia e africana. Como podemos ver em esse gráfico, essas ancestrias têm proporções diferentes em cada população. Por isso, o objetivo é demonstrar a relevância de investigar a ancestria molecular em populações latino-americanas mestiças, como as de Equador e Nicarágua, e contribuir ao desenvolvimento da estratégia de implementação da farmacogenética, adaptadas às características específicas dessas populações. Para isso, realizamos a ancestria molecular dessas duas populações, onde conseguimos observar nesse gráfico que mais contribui a nativa americana e europeia para as duas populações, e nesse outro gráfico observamos que a ancestria, que as duas populações têm ancestrias similares. Depois, realizamos a relação entre a ancestria molecular e genótipos de CIP450. Los genes CYP1A2 e CYP3A4 não encontramos nenhuma associação significativa, pero para o gene CYP12A9 encontramos associação positiva com a ancestria europeia para o alelo 2, e para o gene CYP12A19 também encontramos uma associação positiva com o alelo 2 para a ancestria europeia. Para o gene CYP2D6, a ancestria nativa-americana, encontramos uma associação positiva com o alelo Y-type. Para a ancestria africana, encontramos duas correlações positivas do alelo 4 e 17, e para a ancestria europeia, encontramos uma correlação positiva, o alelo 41. Depois realizamos a relação entre fenótipo extrapolado e ratio metabólico. Conseguimos ver que asterisco mostra associações positivas, associações significativas, e conseguimos ver em esse gráfico para gene CYP19 que há uma diferença entre os metabolizadores intermédios e normais, e intermédios e rápidos, e para o gene CYP2D6 conseguimos ver que há diferença entre os lentos e intermédios e normais e ultra rápidos, e entre intermédios normais e intermédios ultra rápido. Para os genes CYP1A2 e CYP3A4 não encontramos nenhuma associação significativa, e para o gene CYP12A9 encontramos uma associação significativa entre os metabolizadores intermédios e normais. Depois realizamos uma relação entre a ancestria molecular e fenótipo metabólico, onde encontramos uma correlação positiva entre o log CYP3A4 e a ancestria africana. Com a ancestria africana e o log CYP1A2, e a ancestria europeia com o log CYP2C9, e correlações negativas com log CYP3A4 e nativa-americana, log CYP2C9 e a ancestria africana, e o log CYP1A2 com a ancestria nativa-americana. Depois realizamos uma análise de NRS com 315 indivíduos. Hemos hecho target sequence para todos esses genes, incluindo agora o ABCB1. Realizamos a ramada de variantes, aplicamos o filtro de profundidade, qualidade e exclusão de misdata. Hemos quedado com 1.491 variantes, e dessas 1.491 variantes, conseguimos encontrar duas com correlação positiva em relação com a ancestria molecular, uma com a ancestria africana, que é essa posição em gene ABCB1, e a outra é RS503 com a ancestria
nativo-americana, también de GNABCB1. Para conclusiones, las poblaciones de Ecuador y Nicaragua son poblaciones mestizas con una ancestría molecular similar, compuesta mayoritariamente por la ancestría europea y nativo-americana. Las variantes de pérdida de función do CYP2C9 alelo 12 e CYP2C19 alelo 12 se relacionam significativamente com a ancestria europeia. A respeito da associação da ancestria com as variantes do RN CYP2C19, RN CYP2D6, desculpa, se encontra uma associação significativa da variante alelo 4 e alelo 17 com a ancestria africana e a variante 41 com a ancestria europeia. A forma wild type é a única relacionada com a ancestria nativo-americana. Gracias. Buenos días, soy el doctor Alberto Ortega Vázquez, miembro de la RIBEF del Grupo de México, liderado por la doctora Marisol López López, y les presentaré algunos de los estudios farmacogenómicos de fármacos anticrisis y antipsicóticos en población mestiza mexicana realizados por nuestro grupo de investigación. La epilepsia y la psicosis son enfermedades neuropsiquiátricas de alta prevalencia a nivel mundial y en población mexicana. El tratamiento farmacológico se basa en fármacos anticrisis y en fármacos antipsicóticos respectivamente. Se sabe que la psicosis es 8 veces más frecuente en pacientes con epilepsia que en la población en general. Tan solo en México la prevalencia es del 8.3%. Y se ha reportado que el tratamiento con fármacos anticrisis puede inducir psicosis en algunos pacientes. Se sabe que aproximadamente del 10 al 60% de los pacientes no responden a los tratamientos o responden parcialmente al tratamiento. Los estudios farmacogenéticos explican parte de la variabilidad en la respuesta, además de contribuir e implementar pruebas genéticas para mejorar la eficacia y reducir la incidencia de reacciones adversas, como se muestra en la figura. En este sentido, nuestro grupo de investigación ha realizado varios estudios farmacogenéticos y reportado las frecuencias genotípicas y alérgicas de varios farmacogenes en la población mexicana, para la predicción del efecto terapéutico o reacciones adversas de varios fármacos anticrisis y fármacos antipsicóticos. Nuestro objetivo fue determinar la asociación de variantes en farmacogenes implicados en el metabolismo de fármacos anticrisis y fármacos antipsicóticos en pacientes mexicanos con epilepsia y trastornos psicóticos. Siguiendo todas las consideraciones éticas correspondientes a los protocolos de investigación aprobados en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez y en Aguas Xochimilco, se estudiaron 287 pacientes con epilepsia y 48 pacientes con trastornos psicóticos. Además, se incluyeron 300 voluntarios sanos para determinar las frecuencias genotípicas y alérgicas en población mexicana. Nuestros trabajos se basan principalmente en la asociación de variantes en genes que codifican para enzimas metabolizadoras y transportadores sobre las concentraciones séricas y o plasmáticas de los fármacos, así como sus metabolitos, y el análisis de variantes genéticas de receptores sobre la respuesta y reacciones adversas en estos fármacos. Hemos realizado diferentes estudios poblacionales para la búsqueda de biomarcadores en farmacogenes en la población mexicana que permitan la predicción del efecto terapéutico o reacciones adversas a los fármacos. En el primer estudio, analizamos la estructura genética de las poblaciones mestiza mexicana y población española con respecto a las variantes genéticas de UGT1A4. Los resultados muestran diferencias interindividuales e interétnicas en frecuencias genotípicas y alérgicas de las variantes de UGT1A4, 1B, 2 y 3B, como se muestra en la imagen. En el segundo estudio, analizamos 39 variantes en 11 farmacogenes. Como resultados encontramos que existe variabilidad interindividual de variantes genéticas de relevancia para el tratamiento de epilepsia entre la población mestiza mexicana y otras poblaciones. Los resultados tienen una utilidad considerable para el diseño de estudios farmacogenéticos. Por otro lado, el estudio de asociación de alelos de HLA con reacciones adversas cutáneas en pacientes con epilepsia mostró que los alelos de HLA-A y haplotipos que se muestran en la pantalla podrían servir como posibles biomarcadores para reacciones adversas cutáneas inducidas por fármacos anticrisis. Por otra parte, el estudio de asociación de las variantes genéticas de CYP12E9, CYP12E19 y ABCB1 sobre las concentraciones plasmáticas de fenitoína en pacientes con epilepsia mostró los siguientes resultados. Se observó que los pacientes con genotipos heterocigotos y homocigotos para el alelo alternativo de la variante intrónica de CYP12E9 presentaron una media de la concentración corregida de fenitoína mayor que los pacientes con el fenotipo de referencia
Además, el análisis de correlación múltiple determinó que el alelo de CYP12-9 de la variante intrónica, el alelo T, está relacionado con una actividad enzimática reducida de CYP12-9 para fenitonina. Por otra parte, los resultados sobre la farmacogenética de la motrigina mostraron que los factores que más influyen sobre las concentraciones plasmáticas de la motrigina es el cotratamiento con ácido valproico y el ser portador de la variante UPT141B. Además de que los portadores de la variante C.-161T de UPT2B7 requirieron mayores dosis diarias de la motrigina. Por otra parte, los resultados del estudio farmacogenético en carbamazepina mostraron que la respuesta a carbamazepina estuvo asociada con las variantes genéticas mostradas en la pantalla y el tratamiento con la motrigina. Además, que las reacciones adversas inducidas por carbamazepina fueron relacionadas con la politerapia de fármacos anticrisis y con el haplotipo de las variantes de los canales de sodio. Además de que las concentraciones plasmáticas de carbamazepina fueron asociadas a las variantes del receptor y tratamiento fenitoína. Finalmente, con respecto a los estudios de la farmacogenética de clozapina, mostró que la ingesta de alcohol y la homocigosidad para la variante 1C del gen CYP1A2 estuvo asociada con las reacciones adversas neurológicas a clozapina, las cuales fueron potenciadas por el consumo de alcohol. A manera de conclusión, tenemos que a la fecha se han analizado un total de 72 variantes en 21 farmacogenes en 335 pacientes tratados con fármacos anticrisis y fármacos antipsicóticos y 300 individuos sanos. El conocimiento de los datos farmacogenéticos específicos de la población mexicana es crucial para optimizar la terapia farmacológica con fármacos anticrisis y fármacos antipsicóticos al permitir estrategias de medicina personalizada basadas en el perfil genético de cada individuo. Estos datos proporcionan información valiosa para la clínica de epilepsia y psicosis en pacientes mestizos mexicanos. La imagen que se muestra es una fotografía de una parte del grupo de investigación tomada en el centro histórico de la Ciudad de México. Muchas gracias por su atención. Vamos a continuar con el bloque 3, intitulado Análisis bioinformáticos en farmacogenética, con dos comunicaciones. La primera del doctor Juan Antonio Villatoro, del Instituto de Investigación Biosanitaria de Extremadura, y la segunda del doctor Juan Alberto Velasco, también del Instituto de Investigación Biosanitarias de Extremadura. Buenos días. Voy a presentar la comunicación titulada Desarrollo de un software para genotipado automático. En primer lugar, en la actualidad, en un laboratorio de farmacogenética se obtiene información clave de diferentes genes y RS. Sin embargo, la posterior asignación de un genotipo requiere de una interpretación específica, la cual se suele realizar normalmente de forma manual, lo que implica un tiempo elevado de análisis, así como el posible riesgo de cometer diferentes errores. Por este motivo nos propusimos el siguiente objetivo: desarrollar un programa que permita la asignación de los diferentes genotipos para cada gen de una forma totalmente automática, a partir de la información proporcionada por el laboratorio. Y a su vez nos propusimos una serie de objetivos secundarios relativos al programa: que el programa extrayera la información genética gen a gen, que procesara los RS mediante una lógica definida específicamente para cada uno de los genes y posteriormente asignar los genotipos correspondientes. El programa desarrollado contiene el siguiente flujo de trabajo. En primer lugar, partimos de la tabla de resultados del array proporcionados por el laboratorio, y de él se extrae la información y se realiza el genotipado automático. A partir de la información de cada uno de los genes, sus RS, el número de copias, se procesan los datos mediante una lógica específica para cada uno de ellos. Y posteriormente, esta lógica le asigna un genotipo a cada una de las muestras. Finalmente, se extrae la información a partir de la lógica y se obtiene ya una tabla de resultados con todos los genotipos. ¿Cómo se realiza el genotipado automático? Partimos de la información obtenida para cada uno de los genes en cada una de las muestras, la información de los distintos RS, y se obtiene un perfil específico para cada una de las muestras, que no deja de ser otra cosa que hacer un conteo de cada una de las posibles mutaciones que puede tener ese gen. A su vez, estos perfiles se comparan con una tabla en la que se consideran todos los perfiles posibles que puede tener ese gen con el genotipo equivalente. Y
Con esa comparación obtenemos ya los genotipos específicos para cada una de las muestras. ¿Cómo es exactamente este programa? Este programa se ha desarrollado en Python y actualmente es un ejecutable en el que simplemente lo lanzamos en nuestro ordenador y tenemos la opción de abrir nuestro fichero de datos, proporcionado en este caso por el laboratorio, y luego indicarle cuál es la carpeta o el fichero en el que queremos que se guarden esos resultados. Le daríamos a ejecutar y ya el programa funcionaría automáticamente. Detectaría los genes que contiene el fichero, extrae la información de cada uno de los genes y ya realiza el genotipo automático. En el caso de que se detecte algún error, el programa también nos lo indicará. Y por último ya genera los resultados. Y a partir de esto podemos obtener las distintas conclusiones. El programa permite la automatización del proceso de asignación de los diferentes genotipos en cada uno de los genes, lo que conlleva a una reducción en el tiempo de análisis y sobre todo también a un mayor control y trazabilidad de los posibles errores que se podían obtener. También permite una integración directa con los resultados del laboratorio y, muy importante, es una herramienta flexible y ampliable, ya que al ser desarrollada en Python permite una actualización en caso de que se quieran analizar nuevos genes o considerar nuevos genotipos, IRS. Y con esto termino mi presentación. Muchas gracias. Buenos días, voy a presentar un trabajo en el que actualmente estoy involucrado, titulado Más allá de los paneles farmacogenéticos convencionales. Para comenzar, voy a explicar brevemente qué es la farmacogenética. Esta es la disciplina que permite optimizar la respuesta a los fármacos en función del perfil genético del paciente, y actualmente existen guías clínicas con alto nivel de evidencia para determinados genes. En base a estas guías se han diseñado los paneles farmacogenéticos tradicionales, que se centran en genes con alta evidencia clínica. Sin embargo, estas guías y paneles no capturan toda la variabilidad de la respuesta a fármacos de los pacientes. Por ello, en este trabajo nos planteamos ampliar el enfoque, incluyendo no solo los genes de alta evidencia, sino también genes ADME y otros genes potencialmente implicados en la respuesta a fármacos y teniendo en cuenta regiones no codificantes en todos ellos. Los objetivos de este trabajo son los siguientes: identificar variantes genéticas en genes con diferente nivel de evidencia relacionada o no con la respuesta a fármacos y evaluar la frecuencia de estas variantes en la cohorte de media, que contiene principalmente población de Extremadura. Para ello utilizamos un array comercial que permite analizar unas 2 millones de variantes genéticas del genoma humano, incluyendo autosomas, cromosomas sexuales y ADN mitocondrial. Los paneles farmacogenéticos a partir de los cuales empezamos a trabajar son los siguientes. Primero, un panel con genes con evidencia 1A, que son genes con alta evidencia clínica y accionables. Y después paneles con genes ADME con evidencia limitada. En este caso serían los niveles 1B, 2A, 2B, 3 y 4. Y genes que aún no están relacionados con la respuesta a fármacos. Nuestro enfoque fue incluir no solo SNPs previamente descritos, sino también todas las variantes localizadas en regiones génicas y regiones promotoras, con el objetivo de capturar la variabilidad genética potencialmente relevante que no está bien caracterizada. Además, estamos analizando la frecuencia de estas variantes en la cohorte media, en más de 6.000 pacientes de la región de Extremadura, con ancestría en su mayoría europea. Estos son resultados preliminares, debido a que todavía estamos realizando análisis pero hemos identificado un elevado número de variantes en genes farmacogenéticos de nivel 1A, en torno a unas 5.800 variantes. Lo que sugiere que los paneles farmacogenéticos actuales podrían no capturar toda la variedad relevante. De igual manera, se han identificado un elevado número de variantes en genes ADME de menor evidencia, unas 59.000 variantes hasta el momento, no representadas en los paneles farmacogenéticos actuales. La inclusión de regiones no codificantes y variantes no anotadas pone en manifiesto las limitaciones actuales en el conocimiento. Y la amplia cobertura genética proporcionada por array permite un enfoque no sesgado frente a paneles dirigidos. Por último, hemos empezado a caracterizar la frecuencia de estas variantes en la población de Extremadura, aportando información esencial para la farmacogenética poblacional. En conclusión, decir que existe una mayor variabilidad genética en farmacogenética representada en paneles convencionales, que la ampliación a genes ADME y otros genes puede aportar nueva información relevante, que los enfoques no dirigidos permiten una caracterización más completa, que estos resultados preliminares abren la puerta a futuros análisis de impacto funcional y clínico y que la aplicación en medicina personalizada y estudios poblacionales tiene un gran potencial. Con esto acabo y solo me queda darle muchas gracias por su atención. Bueno, pues entramos ya en el último bloque, titulado Implementación de la farmacogenética en diferentes cohortes de pacientes
y sistemas de uso de salud. En este caso vamos a tener 6 ponencias con 5 ponentes. En primer lugar, Beatriz Reis, de la Universidad de Oporto, Portugal. Luego, Carla González de la Cruz, del INUBE, Instituto de Investigación Biosanitaria de Extremadura. Posteriormente, Alba María Sánchez Redondo, del Programa de Doctorado de Investigación Biomédica Aplicada de la Universidad de Extremadura y del INUBE. Patricia Ojalvo Iberteau, también del Programa de Doctorado de Investigación Biomédica Aplicada y del INUBE. Y en último lugar, Alfonso Parejo Martín, del Programa de Doctorado de Investigación Biomédica Aplicada y del INUBE también. Good afternoon, my name is Beatriz Reis, and I'll be presenting my PhD project focused on pharmacogenomics in the treatment of schizophrenia spectrum disorders. We all know that people respond to treatments in different ways. Some will have a good response, while others may have signs of toxicity by appearance of adverse effects, and others may not even respond to treatments at all. This variability may be explained by a wide range of factors, but a common one among all people is genetics. In psychiatry, patients are treated on a trial and error method. This means that after diagnosis, they'll be given a drug, and based on their response, they'll either change the medication or change the dosage or just keep it. But it will be interesting to have a way of predicting how they will respond to these treatments before giving them, and this is where pharmacogenomics plays a role. My project has 2 components. On a clinical side, we aim to characterize the genetic variants and assess their frequencies in our sample population, and also establish the pharmacogenomics analysis workflow in our hospital. On the other hand, we want to investigate if there are epigenetic alterations in these pharmacogenes that could explain the variability in responses that cannot be explained by a genetic variation. Our sample group is composed of patients diagnosed by schizophrenia spectrum disorders and also taking long-acting injectables and clozapine. This is because these type of drugs remain in the system for a long period, so it is quite important to understand how people respond to them before giving them. So from these patients, we'll be doing a blood collection to extract the DNA for long-read sequencing via nanopore to establish the genetic profile, and also be collecting the serum to quantify the drug concentrations in their blood. At the same time, we'll be collecting their information through questionnaires and also their digital health records. So establishing the genetic profile and trying to correlate with the phenotype observed, we might be able to establish some recommendations for therapeutics. The reason why we're choosing long-read sequencing for the analysis is because pharmacogenes present a wide range of possible variants, but also the complexity of the genes involved, and also our need to construct an haplotype for a proper characterization of the star allele. On the other hand, because of our interest in the analysis of methylation, long-read sequencing provides for us all what we need for this analysis in one go. We have tested a test sample and we were able to characterize their metabolism through the sequencing of the genes. Also, we have quantified the drug concentration in a small group of patients, and we already see variability among patients on their plasma concentration. When quantifying risperidone, this is quite interesting because we already see an establishment of 3 different clusters with different plasma concentrations, showing already a difference between metabolism in the patients. The same was observed for the paliperidone quantification, where we already see also a wide spread of final concentrations.
Our take-home messages are that long-read sequencing is a reliable approach for analyzing complex genomic regions, while also enabling haplotype phasing and the potential methylation profiling, thereby giving us a support for a multi-omic perspective. At the same time, the serum drug concentrations reflected inter-individual variability in metabolism, already providing a deeper insight into each participant's metabolic profile. I want to thank the psychiatric department at ULS São João, directed by Professor Miguel Bragança, and also our team of nurses who help us collect patients and the blood. We also want to thank Dr. André Oliveira. He's a psychiatrist working with us in the project. I want to thank my genetics team for their support and help, and also a special thanks to Dr. Adrián Llerena's team for their collaboration with us and for sharing their knowledge and work with us. I want to thank you for your attention, and I'm open for any questions. Buenos días, voy a presentar el proyecto titulado Smartomics, prevención de la conducta suicida mediante intervenciones terapéuticas guiadas por el fenotipo digital y la farmacogenética. El suicidio es un problema mundial, ya que se estima que causa 700.000 muertes al año y por cada muerte se estiman unos 20 intentos de suicidio previos. Concretamente en España es la primera causa de muerte entre los 15 y los 29 años. La prevención secundaria aquí es imprescindible, ya que se sabe que un 20% de quienes intentan suicidarse vuelven a intentarlo en un periodo de tiempo comprendido entre 1 y 5 años. Por eso es tan importante trabajar la prevención del suicidio, a pesar de que sabemos que es multifactorial. El proyecto Smartomics es un proyecto multidisciplinar financiado por el Sistema de Salud, por el Instituto de Salud, del Carlos III, donde colaboran más de 30 hospitales nacionales. Tiene como objetivo la prevención del suicidio y la mejora del tratamiento mediante intervenciones guiadas por, en primer lugar, el fenotipo digital, los datos del exposoma y el tercero, que es donde entramos nuestro grupo de investigación, en la farmacogenética para guiar la prescripción del tratamiento farmacológico. En cuanto a los criterios de inclusión de los pacientes, tienen que ser mayores de edad y si no es así, los adolescentes comprendidos con edades comprendidas entre los 12 y los 17 años necesitarán un consentimiento parental y haber realizado al menos un intento de suicidio a lo largo de su vida, ¿vale? El análisis que se lleva a cabo con la muestra que se toma del paciente, con la muestra sanguínea del paciente, el genotipado de CIDOB6 y CIDOB19 en cuanto a lo que nosotros respecta, para la generación de un informe farmacogenético individualizado, que se modifica en cada visita del paciente en su médico, en psiquiatría. Además, también estudiamos el efecto de las posibles interacciones farmacológicas en un segundo informe de fenoconversión. Por otra parte, otros grupos también realizan la medición de niveles plasmáticos antidepresivos, secuenciación y otros análisis de otras ómicas, la evaluación de comportamientos y patrones digitales mediante el uso de la herramienta digital que es Google Takeout y la revisión de la evolución clínica mediante los registros de asistencia sanitaria que se lleva a cabo durante 4 semanas, ya que esto es un estudio longitudinal, con un total de 4 visitas. El número estimado de la inclusión de pacientes son de 5.000 aproximadamente. Bueno, este es el flujo de trabajo del proyecto, donde nosotros nos situamos en análisis genético de la muestra sanguínea para genotipado. El impacto esperado es, en primer lugar, reducir las tasas de suicidio mediante una predicción más precisa, lo que estábamos hablando de la prevención secundaria, la mejora de la calidad de vida de las personas en riesgo y también disminuir la carga emocional y económica sobre las familias y los sistemas sanitarios. Actualmente ya se han reclutado a la mayoría de los pacientes previstos y estamos en proceso del análisis de muestras, por lo que voy a mostrar solamente análisis sociodemográfico de las muestras analizadas. De los pacientes ya analizados, el 74% son mujeres
y la media de edad son de 42 años. Además de la medida de fármacos que toma por paciente, la media es de 7 fármacos. Y este es el panel de genotipado que nosotros llevamos a cabo. Los dos genes señalados en naranja, que sería CIOD6 y CIOD19, son los que se utilizan, los resultados se utilizan para incluirlos en el análisis farmacogenético que se da al paciente, se le da al clínico y el clínico lo mira, lo evalúa y decide cambiar el tratamiento o no según las recomendaciones farmacogenéticas que se dan en ese informe. Y el resto de genes son también genes incluidos en alguna ruta metabólica de fármacos de salud mental y se utilizan para estudios de investigación aparte de la clínica. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, voy a presentar el siguiente trabajo titulado Farmacogenética de las estatinas. Las estatinas son fármacos ampliamente utilizados para disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares que ejercen su mecanismo de acción en el hígado. En general son fármacos seguros y bien tolerados por los pacientes, pero en ocasiones su uso conlleva el desarrollo de reacciones adversas, especialmente en el tejido muscular, donde causan hasta el 95% de las mismas, conocidas como SAMs o síntomas musculares asociados a estatinas, que pueden clasificarse en función de su gravedad en mialgias, miopatías o, en casos más extremos, radiomielisis. Las reacciones adversas pueden estar relacionadas con factores genéticos, ya que hay determinados polimorfismos genéticos que aumentan la susceptibilidad de sufrir efectos adversos. En cuanto a la justificación y el objetivo del trabajo, sabemos que la respuesta a las estatinas presenta una variabilidad interindividual influida por factores genéticos que pueden afectar tanto su eficacia como la aparición de RAMS. Y la prevención de las mismas permite optimizar el tratamiento y mejorar su perfil de seguridad. Por tanto, el objetivo de este trabajo es identificar variantes genéticas o biomarcadores asociados a la aparición de reacciones adversas en pacientes tratados con estatinas, con el fin de mejorar la eficacia y la seguridad del tratamiento. Para ello se llevó a cabo una revisión sistemática de la bibliografía disponible y se comparó con la información clínica y regulatoria de las guías de PIC y DPWG y los recursos regulatorios del Catálogo Común de Pruebas Genéticas y Genómicas del Sistema Nacional de Salud y la base de datos de biomarcadores farmacogenómicos. En cuanto a los resultados de la revisión sistemática, se observó que el biomarcador SLC1B1 es el que presentaba una mayor evidencia científica en asociación con las reacciones adversas a las estatinas, especialmente con la simvastatina. También se encontraron otros biomarcadores como el ABCG2 de especial interés con rosuvastatina. Y en cuanto a las reacciones adversas o fenotipos mayormente reportados fueron los síntomas musculares, la modificación del tratamiento, ya sea el cambio de una estatina por otra, la disminución de la dosis o la retirada del mismo, así como una respuesta disminuida del fármaco y daño hepático. En cuanto a la comparación de las recomendaciones clínicas y regulatorias, se observa que CEPIC basa sus recomendaciones para todas las estatinas en general en el fenotipo del biomarcador SLC1B1 y además para la fluvastatina y la rosuvastatina en el fenotipo del CYP12-9 y el ABCG2 respectivamente. Por otra parte, la guía de PWG solamente ofrece recomendaciones en función del SLC1B1 para atorvastatina, rosuvastatina y simvastatina. En cuanto al marco regulatorio, vemos que están en gran medida alineados, ya que la agencia ofrece recomendaciones basadas en el SLC1B1 para atorvastatina, pitavastatina, rosuvastatina y simvastatina. Y además, al igual que CEPIC, también tiene en cuenta el fenotipo del CYP12-9 y del ABCG2 para fluvastatina y rosuvastatina. Y estos biomarcadores están o bien incluidos o bien en propuesta de inclusión en la cartera de servicio del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, tras una revisión sistemática de la bibliografía disponible y una comparación con las guías clínicas y los recursos regulatorios, nuestra propuesta de panel de biomarcadores se basa en el SLC1B1 para todas las estatinas de forma general y además para la rosuvastatina y la fluvastatina también se tendría en cuenta el ABCG2 y el CYP12-9. Como conclusiones finales, puedo decir que el SLC1B1 es el biomarcador principal para predecir el riesgo de toxicidad en el tratamiento de estatinas
y que la identificación de variantes genéticas podrían permitir personalizar la terapia y minimizar el riesgo de sufrir reacciones adversas. Además, los biomarcadores ABCG2 y CYP129 tienen un especial interés para el tratamiento con rosuvastatina y fluvastatina. Por último, las recomendaciones de las guías, la cartera de servicio y la AEMS en general son en gran medida coincidentes, pero aún existen algunas diferencias que necesitan ser estudiadas con mayor detenimiento. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Patricia Ojalvo y en primer lugar voy a presentar un estudio sobre los factores determinantes del cumplimiento terapéutico en una cohorte española de atención primaria integrada con farmacogenómica. La falta de adherencia terapéutica constituye un problema sanitario de alcance global, asociado a un incremento de las hospitalizaciones, fracaso de los tratamientos y una mayor mortalidad, además de generar una gran carga económica. Este fenómeno limita también la eficacia potencial de la farmacoterapia guiada por la farmacogenética, cuyo beneficio depende del cumplimiento adecuado del tratamiento. El presente estudio tiene como objetivos, en primer lugar, caracterizar los patrones de adherencia a la medicación y, por otro lado, identificar los factores demográficos de prescripción y farmacogenéticos que determinan la falta de adherencia a la medicación en una población de atención primaria en España. En cuanto a la metodología, se realizó un estudio transversal en 1.066 pacientes atendidos en 3 centros de atención primaria del Servicio Extremeño de Salud, dentro del programa de implementación farmacogenómica MEDEA. Se analizaron los genes CYP2D6, CYP2C19, CYP2C9 y SLC-O1B1. La adherencia se verificó medicamento por medicamento mediante entrevista estructurada con el paciente y revisión de la historia clínica electrónica. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. La mediana de edad fue de 63 años y la mediana del número de medicamentos por paciente fue de 5. La cohorte estaba compuesta predominantemente por mujeres, en un 63%. El 25% de los pacientes se clasificó como no adherente y el 17% declaró automedicarse. Además, el 57% de la población se encontraba bajo polifarmacia y un 71% tomaba al menos un medicamento con nivel de evidencia 1. En las tablas se presentan los resultados de la identificación de los factores predictivos de la adherencia a la medicación, estratificados según la exposición a medicamentos con nivel de evidencia 1A. A nivel de paciente, la polifarmacia se asoció con una probabilidad significativamente menor de adherencia a la medicación. Por otro lado, a nivel de medicación, el hallazgo más importante fue que el fenotipo lento del CYP2D6 se asoció con una menor probabilidad de adherencia. No obstante, dado el diseño del estudio y el tamaño de los subgrupos, este hallazgo debe interpretarse como exploratorio y generador de hipótesis. Como conclusiones de este trabajo, hay que destacar lo siguiente: que 1 de cada 4 pacientes de atención primaria fue no adherente, que la polifarmacia fue el determinante más importante de la falta de adherencia, el fenotipo metabolizador lento del CYP2D6 se asoció con una menor adherencia en medicamentos con nivel de evidencia 1A y, por último, que la integración de la farmacogenética y la evaluación de la adherencia puede ser útil para optimizar la prescripción en atención primaria. Continúo con la presentación del segundo trabajo acerca de los determinantes farmacogenéticos de interacción farmacogen clínicos y sociodemográficos del uso frecuente del sistema sanitario y su impacto económico. Los pacientes denominados usuarios frecuentes constituyen un grupo de pacientes de especial interés, porque, aunque representan una pequeña proporción del total, concentran una parte desproporcionada de la utilización sanitaria y, por tanto, de los costes. El papel de la farmacogenética y de las interacciones farmacogen en este contexto sigue estando poco caracterizado. Por ello, el objetivo principal de este estudio fue identificar los determinantes demográficos, clínicos, farmacogenéticos y de interacción farmacogen del uso frecuente del sistema sanitario en distintos niveles asistenciales. Además, como objetivo secundario, se evaluó el impacto económico asociado a dichos patrones de utilización. En cuanto a la metodología, se realizó un estudio que incluyó 804 pacientes de atención primaria pertenecientes al área de salud de Badajoz. Los pacientes fueron genotipados para CYP2D6, CYP2C19 y CYP2C9 y se definió como usuario frecuente a aquellos pacientes situados en el percentil 90 o superior de la utilización. Se analizó la utilización de los sistemas de salud durante los 5 años previos en 5 niveles asistenciales distintos, que son el sistema sanitario global, atención primaria, especialidades médicas, urgencias y hospitalización.
En cuanto a los resultados, los usuarios frecuentes representaron entre un 10 y un 17% de la población, pero supusieron entre un 29 y un 77% de los costes sanitarios, siendo la diferencia más acusada en el ámbito hospitalario. Por otro lado, en cuanto a la identificación de los determinantes del uso frecuente del sistema sanitario, se obtuvieron los siguientes resultados. La hiperpolifarmacia fue el predictor más fuerte y se asoció de forma sistemática en todos los entornos asistenciales. El diagnóstico de enfermedad crónica resultó ser factor predictivo en el sistema sanitario global. Por último, la prescripción de inhibidores fuertes del CYP2D6 se asoció al uso frecuente en los entornos de urgencia y en las especialidades médicas. Los resultados obtenidos sugieren que el número de fármacos prescritos es el principal motor del uso frecuente del sistema sanitario. También podemos indicar que la hiperpolifarmacia probablemente actúa como un marcador de complejidad clínica, pero también como un factor que incrementa el riesgo de interacciones, problemas relacionados con la medicación y una mayor necesidad de seguimiento asistencial. Además, los hallazgos relacionados con el CYP2D6 apoyan la idea de que los factores farmacogenéticos adquieren especial relevancia cuando existe exposición a fármacos sustratos o a inhibidores enzimáticos, lo que puede traducirse en una peor respuesta terapéutica y una mayor utilización de los recursos. En conjunto, estos datos refuerzan el interés de integrar la optimización terapéutica con la farmacogenética en aquellos pacientes complejos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, me llamo Alfonso Parejo Martín y yo me voy a encargar de presentar el estudio del grupo de investigación de la Unidad de Farmacogenética del Hospital Universitario de Badajoz sobre la farmacogenética del tacrolimus en el trasplante hepático. El tacrolimus es el principal inmunosupresor utilizado en los trasplantes hepáticos, sin embargo está bien descrita su alta variabilidad interindividual y su estrecho margen terapéutico. Entre los factores que están asociados a esta alta variabilidad interindividual están los factores farmacogenéticos, concretamente los asociados al gen CYP3A5, que es el principal factor genético conocido y cuenta con recomendaciones clínicas asociadas concretamente al alelo 3. Estas recomendaciones las podemos encontrar en las guías CEPI, en las cuales nos van a orientar con respecto a la dosificación que debemos de administrarle a una persona en función de los resultados que obtengamos a la hora de hacer genotipado de este gen. Sin embargo, esta alteración genética no explicaría completamente la variabilidad observada en las concentraciones plasmáticas, lo que sugiere que la implicación de otros factores genéticos. Como podemos observar en la imagen, obtenida también de las propias guías CEPIC, vemos que existen otras enzimas implicadas en el metabolismo del tacrolimus. Una de ellas es el CYP3A4, que pertenece a la misma familia de oxidasas que el CYP3A5, sin embargo que tiene un papel menos importante a la hora del metabolismo del propio tacrolimus. También tenemos el gen ABCB1, que codifica para una glicoproteína P y que tiene un papel clave en la toxicidad asociada al tacrolimus. Y por último el gen POR, que codifica para una proteína que, aunque no está asociada implícitamente al metabolismo del tacrolimus, ejerce un papel importante en la correcta funcionalidad de las enzimas del citocromo P450. Por lo tanto, el objetivo principal fue evaluar la contribución de otros factores genéticos más allá del CYP3A5 y para ello vamos a analizar las muestras procedentes tanto de receptores como de donantes y sus variantes en los genes CYP3A5, CYP3A4, POR y ABCB1. Además de ello, describiremos las frecuencias de las variantes analizadas en estos genes. Para poder llevar a cabo este estudio se realizó un análisis genético de pacientes trasplantados hepáticos que aún se encuentran en lista de espera, concretamente 155 receptores y 89 donantes, todos ellos procedentes de la cohorte del proyecto MEDEA asociada a los trasplantes hepáticos. Las variantes que se analizaron se encuentran descritas en la tabla de la diapositiva, concretamente la variante 3 del CYP3A5, las variantes 22, 1b y 18d del CYP3A4, la variante 28 del gen POR y otras 4 variantes asociadas a la ABCB1. Este estudio genético se llevó a cabo mediante la técnica de PCR a tiempo real con el uso de sondas TaqMan para PCR de la casa comercial Thermo Fisher.
Una vez realizado este análisis, pues obtenemos una fluorescencia a partir de la cual obtendremos una gráfica de discriminación alélica en la que podremos agrupar las muestras según el genotipo. Las reacciones de PCR a tiempo real se llevaron a cabo en un Quantum Studio 5 Real Time System, también de la casa comercial Thermo Fisher. A partir de estos resultados obtenidos se calcularon las frecuencias de las variantes genéticas con el objetivo de explorar su posible contribución a la variabilidad del Tacrolimus. Con respecto a los resultados, aunque aún no tenemos todos los datos disponibles, sí que hemos podido analizar las frecuencias de algunas de las variantes descritas en la tabla anterior. Concretamente, el alelo 3 del CYP3A5, los alelos 1b y 22 del CYP3A4 y el alelo 28 del GENPOR. Como podéis observar en la gráfica, para el CYP3A5 se observó una alta frecuencia del alelo 3 representada en color verde, tal y como se esperaba en la población europea. Sin embargo, para los alelos asociados al CYP3A4 y al GENPOR, el alelo mayoritariamente observado, también representado en color verde, correspondía al alelo wild type. Además, quiero destacar que, aunque podéis observar que no existen diferencias estadísticamente significativas entre el donante y el receptor, algo esperable dado a que todos pertenecen a la misma población, sí que estos resultados invitan a considerar el análisis de ambas poblaciones, tanto de los receptores como de los donantes, al existir la posibilidad de que haya diferencias entre el genotipo del receptor y el genotipo del donante. Para finalizar y como conclusión, podemos decir que el CYP3A5 no es suficiente, aunque es un factor clave y es uno de los genes más estudiados con respecto al tacrolimus en el trasplante hepático. Por sí mismo no explica completamente la variabilidad clínica del fármaco. Por ello tenemos que explorar nuevos horizontes genéticos, como puede ser la incorporación de los genes del CYP3A4 por y ABCB1, ya que son esenciales para comprender el conjunto de genes implicados en el metabolismo. Y por último también, como he dicho, es importante el binomio donante-receptor, ya que es imperativo analizar la genética de ambos para desarrollar modelos precisos de medicina personalizada. Por último, como concepto clave que quiero que quede claro, es necesario avanzar más allá de CYP3A5 para optimizar el tratamiento contra tacrolimus en trasplante hepático. Bueno, con esto concluimos todas las comunicaciones. La verdad es que tocaría ahora el turno de preguntas, pero si no es que vayamos mal de tiempo, es que vamos muy mal, porque estamos 15 minutos por encima de la hora prevista. Entonces creo que vamos a dejar el turno de preguntas. Agradecer a la audiencia, tanto presencial por online, por su atención y sobre todo agradecer a los distintos ponentes por ajustarse al tiempo y por la calidad de sus presentaciones. Y nada más, concluimos con esto el segundo simposio. Muchas gracias.